Aunque estamos de aniversario y aunque estamos en un día bonito para nosotros y especial como familia Gracia y Fe Madrid, vamos a seguir viendo lo que estamos desarrollando mes tras mes y lo que estamos aprendiendo, que es la identificación correcta de los pactos para poder disfrutar la realidad en la cual usted y yo hemos sido posicionados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo reunión tras reunión. El mes pasado, si recuerdan los que estuvieron o los que pudieron ver la enseñanza por medio de las redes, hemos estado hablando del fundamento de los pactos, ¿verdad? La importancia de entender que el fundamento del antiguo pacto era un fundamento temporal, porque el antiguo pacto era un pacto temporal también, y ese fundamento era la ley. Todo, simplemente a modo de resumen, todo el sistema judío estaba basado en la ley. Todo. O sea, la ley era más que los mandamientos. A veces es algo en lo que no caemos o de lo que no somos conscientes. La ley era un sistema. ¿Está pasando algo? Mejor que lo pongo allí. Me están dando indicaciones. ¿Qué lo pongo por aquí? Así. Bueno, esto queda muy mal, pero bueno. ¿Así? Ah, bueno, sí, mejor. Sí, con que se vea la camisa es lo importante. Y quiero que la camisa se ve, ¿no? La camisa sí se ve, ¿no? Sí se ve. Es discreta, pero se ve. Sí. ¿Ahora está mejor? Ahí se ve. Ah, vale, vale. Y se ve toda la puerta de... Saludos a los que están ahí. No, ahora lo he hecho mal aquí. Bueno, ¿mejor ahora? Creo que sí. Entonces, en lo que no caemos a veces es que la ley era un sistema. La ley no era simplemente 613 mandamientos, que esa es la otra, que usted ya lo sabe bien y lo hemos aprendido, ¿verdad? No son 10 mandamientos, son 613. ¿Sí? Entonces la ley era todo un sistema, es decir, la ley basaba el funcionamiento de la nación de Israel o del pueblo de Israel como nación o como pueblo. Sistema político, sistema económico y obviamente sistema religioso y también sistema moral, porque la ley implicaba ciertos mandamientos respecto a la moralidad y al caminar los unos con los otros. Entonces, la ley tenía una caducidad. Romanos nos dice de forma clara que el fin de la ley es... ¿Qué dice? Quiere decir que la ley tiene una fecha de caducidad. Pero el fundamento del nuevo pacto, según 1 Corintios capítulo 3, es Cristo. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto es un pacto eterno. Hebreos capítulo 13, versículo 20, habla acerca del pacto eterno y por lo tanto, si hablamos de un pacto eterno, no puede tener un fundamento temporal. No puede ser que haya un fundamento temporal para algo que es una realidad eterna. Entonces, nosotros estamos aprendiendo mes tras mes a poder identificar de una manera correcta esto. ¿Por qué? Porque el único pacto que gobierna a la Iglesia es el nuevo pacto. Así es. Y eso debemos entenderlo. Vengan conmigo, para los que trajeron sus teléfonos. Ya no digo Biblia, pues no tiene sentido. ¿Cuánto? A ver, voy a hacer la prueba y todo. A ver, ¿cuántos trajeron Biblia? ¿Ves? Porque para los que están conectados, un 0% han traído Biblia, así se lo digo. Entonces, por eso ya no digo, para los que trajeron su Biblia, no trajeron su Biblia, trajeron sus teléfonos, pero espero que en su teléfono tengan la aplicación de la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice así: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Simplemente a los que quizá vienen por primera vez, les comento que yo suelo leer la Nueva Versión Internacional, que quizá varía un poquito de la Reina Valera 60, que es posiblemente la que usted tenga en su aplicación de manera más frecuente. Yo utilizo la Nueva Versión Internacional y me gusta mucho la expresión que utiliza aquí Pablo. En la Reina Valera dice que usa bien, pero aquí dice que interpreta correctamente. Que interpreta correctamente. Ahora, yo aprendí de un hombre de Dios hace ya bastantes años que necesitamos aprender a leer la Biblia también entre líneas. ¿Qué significa leer la Biblia entre líneas? Que hay cosas que no dice, pero las está diciendo.
Y ahora me explico, ¿no? Parece medio complicado, pero no lo es. Por ejemplo, aquí ¿qué es lo que dice literalmente? Que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Qué es lo que no dice, pero dice? Que se puede interpretar mal. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque si dice, como alguien que interpreta rectamente, significa que hay personas que la interpretan mal. Si la Reina Valera 60 dice que usa bien la palabra de verdad, significa que hay gente que la usa mal. Entonces necesitamos entender eso, porque nosotros necesitamos, anoche estábamos conectados por Zoom con un grupo en Colombia y hablábamos precisamente de esto. Necesitamos, y aquí sí utilizo la palabra relación, necesitamos tener una relación correcta con nuestra Biblia. ¿Qué significa tener una relación correcta con nuestra Biblia? Fíjese que, ahora lo veremos un poquito más detallado, no hablo de una relación correcta con Dios, porque con Dios usted y yo no tenemos una relación, sino que vivimos una comunión perfecta. Así es. A veces las personas suelen decir esto, Dios y yo somos mayoría, pero es que Dios y yo no somos dos, somos uno. Somos uno. A veces hemos visto fragmentado este asunto y pensamos que Dios y yo caminamos juntos. No, no caminamos juntos, hemos sido hechos uno. Así es. Dios va conmigo. No, Dios no va conmigo, Dios está en mí. Así es. Y yo estoy en Él. Hemos sido fusionados y repito, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más porque es una de las claves de identificar correctamente los pactos. Pero cuando nosotros hablamos de la Biblia, sí necesitamos tener una correcta relación con la Biblia y sí necesitamos aprovechar ciertas herramientas que se han puesto en nuestras manos para que interpretemos la Biblia de una manera correcta. Hay una herramienta que muchos de ustedes conocerán, y quizá para otros pues sea una palabra muy rara, que se llama hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación de la Biblia. Como nosotros son claves, son normas de hermenéutica que nos ayudan a interpretar correctamente lo que estamos leyendo, porque eso es clave, es muy necesario. Entonces, aquí dice alguien que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ahora, ¿cuál es la palabra de verdad? La palabra de verdad no es la Biblia simplemente. Porque vamos pasito a pasito, como tenemos tiempo, vamos con calma, ¿no? Porque ese es el otro error. El otro error es que las personas cuando leen en la Biblia palabra o escrituras, piensan que está hablando de la Biblia. Por ejemplo, hay gente que dice, cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá para siempre. Y algunos piensan que está hablando de la Biblia. Pero no está hablando de la Biblia. Está hablando del verbo hecho carne, que es Cristo, el Hijo. Así es. Porque la palabra viva y eterna es el Hijo. La palabra que sostiene todo el universo es el Hijo. De hecho, cuando aquí estas personas están escribiendo, no existía la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ahora, la Biblia es inspirada por Dios. Nunca vamos a negar eso, ni muchísimo menos. La Biblia ha sido inspirada por Dios y es útil, pero también necesitamos identificar qué es la Biblia y qué son las Escrituras. ¿Alguna vez leyó la expresión Escrituras en la Biblia? ¿A qué se refiere? ¿Las Escrituras son la Biblia entera? No. Las Escrituras son los escritos de Moisés y de los profetas. Por eso cuando Jesús le dice a los religiosos, ustedes hacen algo bueno, que es estudiar o escudriñar las Escrituras, que son, repito, la Torá, que son los escritos de Moisés, y los profetas. Y les dice, ustedes estudian, escudriñan las Escrituras, el error es que lo hacen pensando que en las Escrituras está la salvación. Pero el tema es que las Escrituras están dando testimonio de mí continuamente. En otra ocasión les dice también a los religiosos, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí y me recibirían a mí, porque Moisés habló de mí todo el tiempo. Y cuando estaban camino a Emaús, que se encontró con los discípulos que estaban medio deprimidos, ¿se acuerdan? Que había unos discípulos que estaban bajoneados completamente, casi en la depresión, y él va caminando con ellos y les va diciendo qué les pasa a ustedes, por qué están así, medio deprimidos, qué ocurre, y les van contando, no, porque seguíamos, no has oído hablar de Jesús de Nazaret, tal, bueno, pues resulta que ha muerto, y ahí y tal. Y la Biblia dice literalmente
que Jesús les abrió las Escrituras. Y desde Moisés y pasando por los profetas, les mostró o les reveló todo lo que de él hablaba. Entonces, las Escrituras son los escritos de Moisés y de los profetas. Y la Biblia son los 66 libros que usted tiene ahora en su teléfono. ¿Sí? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Todos y cada uno de ellos inspirados por Dios. La Biblia es un libro que se escribe aproximadamente en un margen de tiempo de 1600 años. Usted se imagina 1600 años, diferentes autores que no se conocieron entre sí, ni muchísimo menos, estamos hablando de 1600 años. ¿Cuántos creen que Moisés conoció a Pablo? Va a ser que no, ¿verdad? Entonces, la Biblia se escribe 1600 años, ni una sola contradicción en toda la Biblia. Ni una sola contradicción. Más de 40.000 similitudes, más de 40.000 coincidencias en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento hay más de 300 profecías refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que se cumplieron todas en él. O sea, esta Biblia maravillosa que tenemos en nuestras manos ha sido inspirada por Dios y es útil. Ahora, ¿qué significa tener una buena relación con mi Biblia? Significa que yo necesito tener bien claro para qué existe la Biblia. A mí me enseñaron en mi adolescencia y en mi juventud, como les dije, yo nací de nuevo en el 90, tenía unos 12 años y medio aproximadamente. Y a mí me enseñaban que la Biblia es como esas cosas que cuando usted compra un aparato nuevo, microondas, televisión, lo que sea, llamado manual de instrucciones. Que yo creo que los que crean los manuales de instrucciones deben ser las personas más frustradas sobre la tierra porque saben que nadie se los va a leer. Entonces están deprimidos diciendo ¿para qué lo hacemos si no lo leen? Pero bueno, yo estoy seguro que ustedes se leen todos los manuales de instrucciones, ¿verdad que sí? ¿Verdad? De principio a fin, totalmente, ¿no? El otro día hablaba con una persona y me enseñaba y me decía, mira, yo tengo un iPhone, me lo ha regalado mi esposa. Dice, tengo un iPhone, me lo ha regalado mi esposa y solo lo utilizo para llamar. O sea, ¿para qué sirve el manual de instrucciones? Normalmente para que sepamos sacarle todo el provecho a lo que hemos comprado. Sí. Es decir, hay funciones a veces que ni siquiera las conocemos ni las vamos a conocer. Nosotros tenemos un air fryer. ¿Saben lo que es la air fryer? Sí, ¿verdad? Oiga, usamos siempre para todo el mismo botón. Da igual que sea pescado, da igual que sea patata, da igual que sea pollo. Y mire que ahí pone chicken, ahí pone fries, ahí pone seafood. Nosotros le damos al mismo botón para todo. Da igual lo que sea. ¿Sale bien? Perfecto, sigamos así. Mis hijos van, le meten lo que sea ahí dentro y le dan al botón de siempre. ¿Ha salido bien? Ha salido bien, perfecto. ¿Para qué sirve lo demás? Ni idea. Ni lo sabemos ni nos importa. Porque por ahora la comida sale bien. Por eso les decía, el manual de instrucciones es para que le saquemos el provecho a todas estas cosas. A mí me enseñaron que la Biblia era el manual de instrucciones del ser humano. Y de cómo el ser humano tenía que comportarse en la tierra. Pero eso no es así. La Biblia no existe para que sepamos cómo usted y yo debemos comportarnos. La función y aquello para lo que fue diseñada la Biblia no es para que sepamos que tenemos que actuar así, asá o asé, sino que es para que le conozcamos a Él. La Biblia está para que le podamos conocer a Él. Porque, amados, la vida eterna consiste en eso. ¿Cuántos saben que la vida eterna no es un rincón en el cielo? La vida eterna no es eso. Y gloria a Dios porque un día partiremos de esta tierra y estaremos en el cielo. Oiga, gloria a Dios por ello, hermoso, precioso, maravilloso. No piense que va a tener casa allí, no se crea esas fábulas evangélicas, pues no tiene casa, no se preocupe. ¿Cómo me dices eso? Pues ya se lo digo ahora, no tiene casa. Si quiere casa en el cielo, pague la hipoteca. No la va a pagar, no tiene casa. Es broma. Es que les veo muy serios hoy, no sé por qué están tan serios hoy, si estamos de fiesta, estamos de aniversario. Entonces, pero sí vamos a estar en el cielo, aunque no tengamos casa, vamos a estar allí. ¿Sí? Eso es lo importante. Pero la vida eterna no es eso. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan 17:3 que la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo.
Y conocer obviamente al Espíritu Santo, porque recuerde que Dios es uno solo. Conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo. Dios, como oraba la nación de Israel en el antiguo pacto, el Shema Yisrael, que es nuestro Dios, es un solo Dios. ¿Sí? Y eso es conocerle a Él. La Biblia está para eso. La Biblia está para que le conozcamos a Él. Tenemos la Biblia y tenemos al Espíritu Santo para poder conocerle a Él. Tenemos la oración para conocerle cada vez mejor. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia de una manera correcta y para poder interpretarla rectamente, nosotros necesitamos entender que voy para conocerle a Él. Así es. No voy a la Biblia para conocerme a mí. No voy a la Biblia para que hable de mí. Voy a la Biblia para que me hable de Él. Y para que pueda conocerle a Él cada día más. ¿Por qué? Porque como dijimos desde el primer día, y los que estuvieron aquí el primer día que iniciamos Gracia y Fe Madrid lo saben, necesitamos tener bien claro para qué existe la iglesia en la tierra. Y la iglesia en la tierra no existe para que nos metamos en nuestros locales y en nuestros edificios y nos olvidemos de todo lo demás. La iglesia en la tierra existe para que le demos a conocer a Él. Amén. ¿Por qué? Porque la gente no le conoce. Así es. Porque la gente, usted habla de Dios, y yo cuando trabajaba en artes gráficas en la empresa y yo hablaba de Dios, obviamente en el español hay una impronta aquí establecida que es oír hablar de Dios y es catolicismo. Directamente. Entonces yo me acuerdo que pasaba por al lado de un compañero de trabajo y él pues siempre quería burlarse de mí. Entonces cuando yo pasaba por al lado de él, se ponía a cantar el Ave María. Y claro, yo ni me inmuto, ¿no? Porque... Y al final un día le dije, digo, ¿sabes que a mí me importa 3 pimientos que tú cantes el Ave María? O sea, no me afecta en nada. Si piensas que te estás burlando de mí, y me mira y me dice, pero tú crees en Dios, ¿no? Tú eres cura de eso, me dice. Digo, sí, soy creyente, obviamente, pero no soy lo que tú piensas. Y al final me mira y dice, ¿pero tú qué eres? Porque el español tiene ese concepto, hemos crecido así, esa es la realidad. Hace relativamente poco que salimos de una dictadura, se me había ido la palabra, de una dictadura en la que la única religión que se podía seguir era la católica. Estaba establecida y de forma obligatoria de esa manera. Entonces aquí el español cuando piensa en Dios, relaciona. Eso significa que la gente necesita conocerle a Él todavía. Sí, porque conocen o han oído hablar de una religión. Luego, como les digo, yo nací de nuevo en los 90, en España en los 90, el ser evangélico todavía casi era una secta. De hecho, nosotros tuvimos la experiencia de que en nuestras reuniones se introdujo informe semanal con cámaras ocultas para ver qué es lo que hacíamos en nuestras reuniones. Los que son españoles saben, bueno, tú y yo vamos a ser los únicos quizá que lo sepamos. No sé, ¿cuántos conocen informe semanal? No sé. Ah, bueno, Ana, claro, sí. No, Me está olvidando. Perdón. Sí. Perdón. Bueno, Informe Semanal es un programa que creo que lo siguen haciendo los sábados por la noche, pero ahora cuando usted va a su casa, usted tiene no sé cuántos canales para ver, ¿verdad? En la época en la que yo tenía 12 años, solo había 3 canales para ver allí en Cataluña, que eran la 1, la 2 y TV3. Nada más. Entonces lo que veíamos era lo que daban en la 1 siempre, porque la 2 era de reportaje y eso es para los intelectuales. Los documentales era para los listos, nosotros veíamos todo lo demás. Entonces veíamos programas como 1, 2, 3 o Informe Semanal, que era un programa de información, valga la redundancia, y que obviamente era el de máxima audiencia del sábado por la noche, porque no había otra cosa en los 80. Esa es la realidad. Pues ellos se infiltraron en nuestra congregación para espiarnos. ¿Y qué es lo que salió? Obviamente salió cuando se oraba por la gente y sobre todo, ¿qué es lo que más salió? Cuando se recoge la ofrenda. Porque claro, eso es lo que le gusta ver a la gente. Mira, ahí te sacan el dinero. Entonces, en aquella época todavía ser evangélico era una secta. Porque lo suyo es, si crees en Dios, eres católico. No hay más. No puede haber otra opción.
Por eso es tan importante que nosotros todavía sigamos trabajando hoy, aunque la cosa ha evolucionado muchísimo y la cosa ha cambiado muchísimo, pero necesitamos seguir manifestándole a Él. Necesitamos seguir dándole a conocer a Él, para que la gente sepa quién es Dios realmente. Que no estamos hablando de un sistema religioso que lo que hace es atarte y que lo que hace es colocarte un yugo nuevamente sobre tu vida, sino que lo que estamos hablando es de una vida real, la verdadera libertad que se encuentra en Cristo. Así es. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, necesitamos entender que la Biblia es para conocerle a Él, porque ¿cómo voy a poder darle a conocer a Él si no le conozco? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Yo no puedo darle a conocer a Él si no le conozco. Yo necesito conocer para poder dar a conocer. Entonces, cuanto más le conocemos, mucho más fácil será el qué, que le podamos dar a conocer. Así es. Que la gente pueda verle a Él a través de nosotros, que es de lo que se trata. Entonces, cuando entendemos bien nuestra relación con la Biblia y entendemos que necesitamos interpretarla rectamente, comenzamos a identificar la realidad de los pactos. ¿Y cuál es el pacto que gobierna a la Iglesia? Ahora, viendo esto, veíamos en la reunión anterior los fundamentos y ahora vamos a ver una clave, como le decía antes, una diferencia clave que necesitamos abrazar entre el antiguo pacto y el nuevo pacto o el pacto eterno. Y es la siguiente. En el antiguo pacto, Dios era un Dios externo. Diga conmigo, externo. Externo. Y en el nuevo pacto, Dios es un Dios Interno. interno. Escuche, esto es clave. Esto es necesario que lo abracemos y que lo entendamos. En el antiguo pacto tenemos varios ejemplos, usted lo puede estudiar y lo puede ver. Todo tenía que ver con cosas externas. Pero sobre todo Dios actuaba desde el exterior. No hay nadie en el antiguo pacto a través del cual Dios haya trabajado desde el interior. De hecho, en el antiguo pacto solo había 3 oficios que eran ungidos por Dios y que eran respaldados por Dios: el sumo sacerdote, el profeta y el rey. ¿Se acuerdan cuando van a ungir a David como rey? ¿Sí? Todos tenemos quizá en mente esas escenas, ¿no? Que hablo de los personajes quizá más conocidos del Antiguo Testamento. Saúl es desechado, pero todavía sigue ejerciendo como rey, aunque Dios ya no está con él. Y Samuel va a ungir a David a la casa de Isaí, que también, o sea, la Biblia también tiene sus momentos graciosos, ¿no? Porque no deja de ser gracioso que Samuel se presenta allí y le dice: vengo a ungir a uno de tus hijos. Y entonces Isaí llama a todos los hijos, los pone en fila, y Samuel, claro, Isaí piensa que va a ser el primero, el primogénito, y lo va a ir a ungir, y cuando se acerca Dios le dice: no, este no es. Ya, bueno, pues vamos al siguiente. No, tampoco. Y yo, tampoco. Y claro, cuando acaba toda la fila de hijos, Samuel se gira y le dice: ¿están todos aquí? Y por ahí de repente a Isaí se le ocurre y dice: ah, no, espérate, que me parece que tengo otro. Creo que tengo otro hijo por ahí ahora mismo que caigo yo, que anda por ahí con las ovejas. Pero me había olvidado de él. Entonces llama a David y ese es. El Espíritu Santo de Dios se posaba sobre ellos, pero nunca jamás les llegó a habitar. En el Antiguo Pacto usted puede ver, por ejemplo, pasajes tan conocidos como Deuteronomio 28. Los primeros versículos de Deuteronomio 28, que es lo que dice: si oyes todo lo que te digo y obedeces mis mandamientos, lo estoy parafraseando un poquito, si haces todo lo que te diga que tienes que hacer, van a venir sobre ti todas estas bendiciones y te van a ¿qué? A alcanzar, ¿verdad? O sea, todo era externo. En el antiguo pacto, por eso es interesante que tenemos personas que se la pasan queriendo vivir experiencias como la de David, como la de Sansón, como la de Gedeón o como la de Josué, y ellos nunca experimentaron lo que usted y yo estamos experimentando por gracia.
Eso sí. Dios era un Dios eterno. De hecho, cuando Dios se pone a hablar con Moisés, si usted recuerda la escena, el pueblo de Israel ve a Dios y ve rayos y ve truenos y ve relámpagos y miran a Moisés y le dicen: Moisés, será mejor que vayas tú a hablar con Dios, no vaya a ser que vayamos nosotros y muramos. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, Dios siempre lo hacía desde afuera, Dios trabajaba desde el exterior. Y así funcionaba el Antiguo Pacto. Y así funcionó la realidad de todos ellos. Podían escuchar a Dios, pero nunca, jamás experimentar a Dios desde el interior. Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque en este nuevo pacto, el privilegio que tenemos y el deseo y el anhelo que Dios siempre tuvo fue que usted y yo fuésemos su habitación permanente. Así es. Esa es nuestra realidad. En el Antiguo Pacto, Dios le dice a Moisés: quiero que me construyas un tabernáculo en el cual yo voy a habitar. En el Antiguo Pacto, Dios le dice a David: quiero que me construyas un templo en el cual voy a habitar. Lo que pasa es que no lo vas a poder construir tú, porque tus manos están manchadas de sangre, pero tu hijo Salomón es el que lo va a hacer. Y se construyó un templo donde Dios, ¿qué? Habitaba. ¿Y dónde estaba la presencia de Dios? En el templo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios primero? En el tabernáculo. De hecho, estaba la famosa arca del tabernáculo donde Dios habitaba en ese lugar. Y entonces Dios estaba de manera externa y trataba con la gente de manera externa. Y todo era desde el exterior. Sin embargo, Dios ya dejó bien claro: nunca jamás yo volveré a habitar en templos hechos por manos de hombres. Por eso tenemos el triste error hoy en día de llamar a nuestros lugares de reunión templos. Vamos al templo. No, amados, los templos somos nosotros. Porque Dios, déjeme decirle algo, y por supuesto, si nos ponemos teológicos de manera estricta, Dios está en todos lados, ¿sí? Él es omnipresente, ¿no? Si es omnipresente, significa que está en todo lugar, por supuesto que sí, pero entiéndame este ejemplo, por favor. Dios no habita en este local. No. Este local, gracias a Dios lo tenemos, venimos una vez al mes, nos reunimos y es glorioso, pero la presencia de Dios no está en este local, No. porque la presencia de Dios no habita en edificios o en locales, sino que ahora habita en todos y en cada uno de nosotros. Así es. Entonces la gente sigue cometiendo el error de pensar: tengo que ir a la iglesia o tengo que ir al templo para poder experimentar, para poder sentir la presencia de Dios, para poder sentir la gloria de Dios. Entonces, claro, es lo que prometemos a la gente: vengan y sientan la presencia, vengan y reciban su milagro, vengan y experimenten la gloria de Dios. Pero nada de eso ocurre desde el exterior, porque Dios está en nosotros. Amén. Mire varios versículos que es interesante cómo el apóstol Pablo lo remarca. Porque, repito, el nuevo pacto pone el énfasis en lo interno. Así es. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Fíjense qué pregunta hace Pablo. ¿Acaso no saben? Pablo no habla de sentir. No. Pablo nos dice: ¿están sintiendo ustedes a Dios? No. Pero así es como nos han enseñado, así es como nos han educado. Nos han educado bajo un supuesto evangelio sensorial. Sí. Entonces, cuando venimos a las reuniones para sentir. Yo tengo que sentir algo. Yo tengo que temblar, ¿no?
Entonces la gente va a las reuniones porque quiere temblar. Bueno, estoy hablando obviamente de un ambiente pentecostal, ¿eh? Los bautistas no tiemblan. Están muertos, ya lo sabe usted, ¿no? Los bautistas no, perdón. Si hay algún bautista... No, bien. Es broma. Estamos muertos todos. Pero en nuestra educación pentecostal, Sí. yo me crié entre los pentecostales, que son los del fuego, pues teníamos que sentir, Sí. teníamos que temblar, teníamos que decir, Rambo, saca la bazuca, Y caer al suelo. y tirarte al suelo, ¿no? Y que se te pongan los pelos de punta. A mí ya se me complica eso. Pero la gloria de Dios o la presencia de Dios no tiene nada que ver con eso. Y no hay nada de malo en sentir si alguien siente algo. Si alguien siente algo, perfecto. Y si alguien no siente nada, perfecto también. ¿Por qué? Porque aquí Pablo nos dice, ustedes no lo están sintiendo. Pablo dice, ustedes no saben. ¿Qué es lo que saben ustedes? ¿Qué es lo que conocen ustedes? Porque necesitan saber. Es que yo no siento a Dios. Es que no se trata de sentirlo. Se trata de que debemos ser conscientes que todo nacido de nuevo se ha convertido en un templo del Espíritu Santo. Amén. Todo nacido de nuevo es la habitación permanente de Dios. Sí. Es decir, Dios decidió, porque fue una decisión suya, habitar en nosotros de manera permanente y nunca Gloria jamás a Dios. nos abandonará. Gloria a Dios. Amén. Y usted me dice, yo me levanto el lunes a las 5 de la mañana y no siento nada. Es normal, pero Dios está. Así es. ¿Por qué? Porque Dios me habita. Ujú. O sea, nosotros queremos vivir la experiencia de David, queremos vivir la experiencia de Sansón, queremos vivir la experiencia de quien sea, y ellos, me imagino, esto obviamente es una imaginación mía, les pido disculpas de antemano, pero me imagino que están en el cielo y están diciendo, bobos. Nosotros soñábamos con vivir lo que vosotros estáis viviendo hoy. Sí. Y vosotros no hacéis más que mirar al pasado para vivir lo que nosotros vivíamos. Sí. Porque lo que David vivió fue una sombra. Ujú. Es lo que hemos venido trazando aquí, ¿verdad? Lo que ellos vivieron, todo, absolutamente todo el antiguo pacto es una sombra. Sí. Es una sombra. Es un tipo y una figura de Cristo. Así es. Por eso que no debemos cometer los errores de trasladarnos al antiguo pacto y pensar que hay cosas en el antiguo pacto que todavía debemos traer a nuestros días. Ni cometer el error de defender ciertas cosas que se convierten en indefendibles simplemente porque se levanta un tipo de bandera. Amados, no nos cansaremos de repetirlo. La nación de Israel actual no tiene nada que ver con el Israel del antiguo pacto. No. Nada que ver. Pero muchos evangélicos tienen la bandera de Israel en sus lugares de reunión. Ellos son una nación más, ellos no son el pueblo de Dios. Israel no es el pueblo de Dios. El pueblo, el único pueblo que Dios tiene después de la cruz se llama iglesia. Sí. Así Ese es. es el único pueblo. Así es. Y en este pueblo entramos todos, obviamente. Claro, gente me dice, cuando predicamos estas cosas, gente me escribe y me dice, pero Kenneth, Dios no ha desechado a su pueblo Israel. No, Dios no desecha a Israel porque Dios no desecha a España, ni desecha a Venezuela, ni desecha a Perú, ni desecha a Paraguay, ni desecha a Colombia. Dios no desecha a Perú, Dios no desecha a nadie. No. Arequipa, no, hay que marcar una, ¿no? Hay que dividir, hay que marcar ahí. Una cosa es Perú y la otra cosa es Arequipa y que después. Dios no ha desechado a nadie, porque todo aquel que crea en el señorío de Cristo pasa a formar parte de su pueblo, pasa a formar parte de su iglesia. Así es. Y repito, Hebreos dice de forma bien clara, en el antiguo pacto todo eran sombras. Y en el antiguo pacto todo era externo, pero la realidad del pacto en el que hemos sido posicionados es Dios
en nosotros. Ujú. Por eso que yo no tengo que orar diciendo, Señor, que tu presencia vaya conmigo. Ya está en mí. Así es. Y parezco súper espiritual. Y cualquiera que me oiga dice, wow, qué espiritual que eres. Mira cómo orar. Y resulta que es totalmente anticristo mi oración. Sí. Porque estoy orando algo que no va a dejar de pasar porque Dios decidió hacerse uno conmigo. Así es. De hecho, la Biblia dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Somos hechos uno. O sea, repito, Dios y yo no somos dos, somos uno. Así es. Porque yo he sido hecho uno con Él para siempre. Entonces, en Él estamos siempre. Y su presencia está en nosotros siempre. Así es. Por eso, repito, las emociones no son malas, los sentimientos no son malos, fueron creados por Dios, forman parte de nuestro sistema almático, de nuestra realidad del alma, sin ningún tipo de duda, pero no debemos vivir basado en eso. No. Lo que podamos sentir, perfecto. Pero aquí lo importante, ¿se acuerdan cómo Pablo también oraba? Porque aquí les dice, ¿acaso ustedes no saben? Pero en Efesios capítulo 1 Pablo dice, yo oro para que los ojos de su entendimiento se abran y ustedes sepan. Así es. Pablo nos dice, yo estoy orando por ustedes para que sientan la gloria de Dios. No, él dice, yo quiero que ustedes sepan. Porque cuando sabemos, todo cambia. Así es. Porque saber, obviamente, es lo opuesto a ignorar. Y en la ignorancia sufrimos. Mi pueblo pereció porque le faltó Conocimiento. conocimiento. Así es. No porque le faltó presencia de Dios, no porque le faltó gloria, no porque le faltó sentir algo. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces Pablo, en su función apostólica y en su amor por la iglesia, tiene claro algo y él empieza a orar. Y cuando él ora, él dice, yo oro para que ustedes vean. Ajá. Y yo oro para que ustedes sepan. Sí. Y para que puedan conocer todo lo que se les ha dado en Cristo. Así es. Entonces la realidad de este pacto siempre tiene que ver con lo interno. Claro, eso nos lleva a un pasito más allá y es entender que nuestro fundamento, como hablábamos, no puede estar en algo externo, No. tiene que estar en algo interno. Y que ahora todo nace desde la realidad interna y no externa. Así es. Por ejemplo, la bendición. Cuando entendemos esto, definimos de una manera correcta qué es la bendición en el nuevo pacto. Y Efesios capítulo 1, versículo 3, no hace falta que lo busque, pero si quiere lo puede buscar. Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué ha hecho? Que nos bendijo con toda Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, como Dios en el nuevo pacto se ha convertido en un Dios interno, Dios va con nosotros donde nosotros vayamos. Necesitamos ser conscientes de eso. Donde yo voy, Dios viene. Siempre. Dios no se queda fuera nunca. Y esta realidad también me hace entender que la bendición es interna. Por eso aquí tenemos que romper otro de los mitos erróneos en los que hemos crecido, y es pensar que algunos pueden estar más bendecidos que otros. No. En Cristo no existe esa posibilidad. No. Ahora, ¿por qué pensamos que algunos están más bendecidos que otros? ¿Qué es lo que nos lleva a pensar que una persona está más bendecida que otra? 1, 2, 3, responda otra vez. Ah, no, eso era otra vez. Más economía. Por lo sensorial, lo que vemos. Por lo que están dormiendo. Un mejor coche. Han dicho lo sensorial, lo que vemos, Lo relacionan con lo material. lo relacionan con lo material. Wilmar dice un mejor coche, una mejor economía. Para mí, es que uno parece que está más bendecido cuando conoce más, cuando tiene más conocimiento. Para mí eso es Ajá.
que la otra persona conoce más que uno. O sea, es más bendecido porque la bendición de Dios no es material, es conocer, saber más. Para mí. Claro, ese pensamiento no es el que se suele tener, sino que el que se suele tener... Yo también pensaba, Claro, en lo material claro, antes. claro. Por eso yo preguntaba, ¿por qué llegamos a pensar que alguien puede estar más bendecido que otro? Y normalmente no es por lo que usted ha dicho, sino que es por lo que ellos han dicho. ¿Por qué? Porque pensamos cuando vemos lo material. Entonces vemos que alguien tiene un mejor trabajo y pensamos, Dios le ha bendecido más a esta persona. Porque de hecho tenemos ese lenguaje, ¿o no? Sí, ¿Qué bendición de coche? sí, ¿O no? sí. Nadie dice qué bendición de suegra. Eso no lo dice nadie. ¿Verdad que ese lenguaje no está? ¿Verdad? Te estás metiendo en un jardín y luego no me eches la culpa a mí. Yo lo digo porque lo que pasa es que yo estoy transmitiendo y me oyen igual. Pero yo lo puedo decir porque mi suegra está lejos. Pero me toca llegar a casa mañana y está mi suegra en casa. Así que, suegra, te quiero mucho, suegra. Aparte son muy amigas con Ana, o sea que no puedo decir nada malo de mi suegra. Pero ¿verdad que nadie dice qué bendición de suegra? Nadie responde ahora, todos callados. Pero sí se suelen decir esas cosas. Dios me ha bendecido con un trabajo. Dios me ha bendecido, mira qué bendición de casa. Entonces, claro, cuando a alguien le enseña la casa, ¿no? Y usted va a su casa y usted ve una casa, cinco habitaciones, 4 cuartos de baño, una piscina, una pista de pádel, y esta persona le dice, Dios me ha bendecido con esta casa, y usted luego va a la suya y dice, y mira para arriba, pues siempre, si vamos a hablar con Dios, miramos para arriba, ¿no? Aunque está dentro, miramos para arriba. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ¿en qué no nos hemos entendido? ¿No? ¿Por qué? Porque pensamos que la bendición son esas cosas. No pensamos, como ha dicho Miriam, que la bendición es otra cosa. No, nuestro pensamiento anterior era lo material es la bendición. Por eso cometemos el error de pensar, hay personas que obviamente Dios las bendice más. Pero ahora cuando entendemos esto nos damos cuenta que en Cristo nadie puede estar más bendecido que otro. Así es. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma bendición interna que es el Hijo en nosotros. Sí. Ahora, podemos crecer, como decíamos ahora, podemos crecer en el conocimiento de esta bendición y en el conocimiento de Él y disfrutar esta bendición, pero nadie va a estar más bendecido. Por eso le pido un favor, deje de llamar bendición a lo material. Así es. Esos son añadiduras, pero la bendición es Cristo. Amén. Porque la bendición en el antiguo pacto era externa, era temporal y era material. Pero en el nuevo pacto la bendición es interna, es eterna y es espiritual. Y por eso todos los que estamos en Cristo tenemos la misma bendición. Así es. Nadie está más bendecido que otros. Esa es la realidad. Dios no ama más a unos que a otros. Y somos más ungidos, ¿no? Exacto. Ese es el otro punto. La unción. En el antiguo pacto, como hemos dicho, los ungidos eran 3. Por eso cuando David tiene la posibilidad, si algunos recuerdan la historia, Saúl ha sido desechado, David ha sido ungido rey, lo hemos comentado hace unos minutos. Cuando David está siendo perseguido por Saúl, si recuerdan, él se encuentra con Saúl y lo encuentra durmiendo. Y le corta un pedazo de la tela de su vestidura, pero no le daña. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan lo que dice David? No seré yo quien levante la mano contra el ungido del Señor. Porque en el antiguo pacto existían los ungidos del Señor. Samuel había sido ungido como profeta, ¿verdad? Leví, ellos fueron ungidos como los sumos sacerdotes. David fue ungido como rey, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en el nuevo pacto,
como acaba de decir Wilmar, en el nuevo pacto ya no existe. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Porque muchos quieren seguir aprovechándose de ese sistema diciendo, yo soy el ungido del Señor. Y tienes que hacerme caso, y tienes que honrarme, y tienes que someterte a mí, porque soy el ungido de Jehová. Pero déjeme decirle que en el nuevo pacto no existen los ungidos del Señor o de Jehová, sino que existe el ungido. El ungido es el Hijo, es Cristo. Así es. De hecho, la palabra Cristo literalmente significa el ungido y las unciones. Y todos los que estamos en Cristo hemos sido ungidos porque estamos en Él. Así es. Pero ahora ya no existe nadie que esté más ungido que otro. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué pensamos que hay gente más ungida? Pues porque quizás les vemos orar más, o les vemos que de repente oran por un enfermo y se sana, pero en el nuevo pacto no hay nadie que esté más ungido que los demás, porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo y todos estamos igual de ungidos. Así es. Porque hemos sido colocados en el ungido. Recuerde, ayer, justo como le decía en este Zoom que hablábamos con Colombia, yo estoy llevando a cabo un discipulado los miércoles, que ya se acaba el miércoles que viene, un discipulado de propósito eterno, y lo hacemos por Zoom. Diferentes personas de diferentes partes del mundo, gracias a Dios, se conectaron, se han ido conectando durante 5 semanas y acabamos ya esta semana, ¿no? Entonces, una de las cosas que les quise hacer ver en este discipulado es: ¿somos conscientes que nosotros estamos en Cristo? ¿Cuán conscientes somos de esta realidad? ¿Cuán conscientes somos de que estamos en Él? Cuando usted fue al colegio, y una de las cosas que le enseñaron, estoy segurísimo, creo yo, pero no equivocarme, fueron las preposiciones, ¿sí? Sí. Se las tuvo que aprender de memoria, ¿no? Sí. Antes, Y me ¿no? las sé de memoria. Y todavía no las sabemos de memoria, ¿verdad? Una de esas preposiciones es en. ¿Sí? Y a veces no somos conscientes de esta realidad. Nuestra realidad hoy es en Cristo. Hemos sido posicionados en Él. Cuando usted va a las cartas, el lenguaje apostólico precisamente nos lleva a este entendimiento. Estamos en Él. ¿Y qué significa en Él? ¿Sabe qué significa en Él? Significa dentro de. De hecho, hay una expresión que se utiliza en la Biblia, que es que usted y yo hemos sido bautizados en Él. ¿Sí? Y yo decía, creo que ayer lo decía en la reunión, que se ha puesto mucho énfasis en el bautismo en aguas, pero no se le ha enseñado a la gente el bautismo en Cristo. Y el bautismo en Cristo significa que hemos sido sumergidos en Él. Porque bautizarnos no es como hemos visto la práctica, y quizá algunos de nosotros fuimos bautizados de bebés en la religión católica, que te mojan un poquito por encima y ya está. Sino que bautizarte es sumergirte completamente. Ese es el bautismo. Y la Biblia dice que hemos sido revestidos de Él. Entonces a mí siempre, quizá usted ya lo haya visto alguna vez, pero siempre me gusta colocar este ejemplo, y espero que no se me ofenda, no es una herejía, no se preocupe, pero ¿cuántos ven esta cesta? Sí. Esta cesta es Cristo. ¿Verdad? Por eso digo no se me ofenda, no estoy... Pero esta cesta es Cristo. Y la Biblia dice que usted y yo estamos en Él. Ahora, yo le puedo describir cosas que hay dentro de la cesta, pero ¿cuántos ven las cosas que hay dentro de la cesta? ¿Usted las ve? No. ¿Usted qué es lo que ve? La cesta. Usted ve la cesta. Ahora, aquí resulta que hay un bolígrafo, pero usted no lo ve. No. Porque mientras el bolígrafo siga estando en la cesta, queda oculto a los ojos de los demás, y lo único que se va a ver sigue siendo usted y yo estamos en Cristo. Si nuestros ojos fuesen abiertos a la realidad espiritual, déjeme decirle que en el ámbito espiritual usted y yo no aparecemos.
Parece Cristo. porque estamos dentro de Él y el único que está es Él. Por eso es absurdo cuando la gente dice, es que el diablo viene y me ataca y me toca y me golpea. Escuche, si estoy dentro de Cristo. Así es. ¿Usted piensa que el diablo va a ser tan estúpido de tratar de volver a enfrentarse a aquel que le derrotó para siempre? No. ¿Va a ser tan estúpido de querer enfrentarse a aquel que le humilló eternamente y para siempre? No. La gente dice que el diablo me está atacando. Aparte que algunos hacen que el diablo sea omnipresente. Sí. Porque el diablo me ataca aquí en Madrid y está atacando a otro en China. Y el diablo no ha sido omnipresente nunca. Pero si viéramos el ámbito espiritual, al único que veríamos es a Cristo. Porque todos los demás estamos dentro de Él. Amén. Estamos en Él. Y esto es una realidad. Colosenses dice, oigan, esta es la realidad que tenemos, esta es la realidad que experimentamos, esta es una realidad que se nos ha dado por gracia. Y déjeme decirle algo, es una realidad inalterable. Amén. Nadie la va a poder modificar. Amén. Escuche bien, por favor. Ni siquiera usted. No. Por eso yo le decía, mientras permanezcamos en Cristo, aquí viene la buena noticia. Por su gracia, usted y yo permanecemos en Él para siempre. Amén. Aleluya. Y ni siquiera nosotros mismos podemos salirnos de Él. No. Esa es la realidad. A pesar de nosotros mismos. Sí. Por eso esta realidad es eterna. Por eso esta realidad es inalterable. Así es. Amados, el tema no es si esta realidad existe o no existe. Ese no es el punto a debatir. Porque es así. El punto es cuán consciente soy yo de esta realidad. Ese es el tema. Cuán consciente soy de la realidad en la cual se me ha sido posicionado. Cuán consciente soy de que estoy en Él y que estoy para siempre y que estoy de manera eterna. Y que a pesar de mí y de mis errores y de mis equivocaciones, nunca jamás dejaré de estar en Él. Porque estar en Él no es una posición que alguien se gana o se merece, sino que es un regalo de la gracia. Aleluya. Gracias, gracias, papá. Por eso es una realidad eterna. Aleluya. Claro, cuando enseñamos estas cosas, hace poco hablaba de estas realidades eternas y entonces... yo escribí, de hecho escribí en Facebook, nuestra realidad es eterna, inalterable, nadie la puede modificar, y alguien puso ahí, deberías explicar eso porque suena a salvo siempre salvo. Y yo vuelvo a lo mismo, amados, el tema no es salvo siempre salvo, esa no es la cuestión. Esa no es la cuestión. La cuestión es salvo o no salvo. Pero no salvo siempre salvo. Y muchos tienen problemas con esto. Pero la realidad es que mi identidad de hijo es eterna. Y yo le voy a decir algo. Yo soy, obviamente, hijo de mi padre y de mi madre, que ya partieron con el Señor. Yo puedo haber tenido, no es el caso, pero puedo haber tenido una malísima relación con mi padre. Y puedo, e incluso hoy en día se puede hacer legalmente, renegar de ellos y pedir y decir que yo no quiero ser hijo suyo. E incluso me cambio los apellidos, reniego de ellos, reniego totalmente de mi padre, de mi padre en este caso, pongamos que he tenido muy mala relación con él, y reniego de su apellido, de su persona, y me declaro que no soy su hijo. Pero usted sabe lo que va a pasar si nos hacen una prueba de ADN. ¿Qué es su hijo? Que continúa siendo hijo. Que me guste o no me guste, me van a decir, Sí. tú eres hijo de este hombre. No, pero yo he renegado. El ADN dice que el que es hijo lo es para siempre. Así es. Esa es la realidad. La pregunta aquí, vuelvo a decir, la pregunta aquí no es salvo siempre, salvo o no. La pregunta es, ¿se nació de nuevo o no se nació de nuevo? Porque ese es el tema. Porque el otro error que cometemos
Lamentablemente también los que estamos pastoreando, el otro error que cometemos es pensar que toda la audiencia que tenemos es nacida de nuevo. Así es. Ujú. Y eso es un error, porque podemos tener simpatizantes, podemos tener gente que le gusten las canciones que cantamos, podemos tener gente que le guste la forma en cómo predicamos, cómo enseñamos, porque gastamos bromas, porque llevamos camisas de Hawái, porque hablamos de fútbol. Podemos tener personas que simpaticen con nuestra forma de llevar a cabo una reunión, pero eso no significa que han nacido de nuevo. No. Porque para nacer de nuevo se necesita reconocer un señorío y un gobierno sobre mi vida. Amén. Y es el gobierno de Cristo. Así es. De hecho, para nacer de nuevo, ni siquiera se tiene que repetir una oración. Y ese es el otro error que cometemos, que porque le decimos a alguien repite conmigo, pensamos que ya nació de nuevo. Entonces, claro, hay gente que piensa que uno puede dejar de ser salvo, puede dejar de estar en Cristo porque piensan que un día estuvieron con nosotros y ahora no están más, y los miran y los ven haciendo cualquier barbaridad fuera. Pero la pregunta es, ¿nació de nuevo alguna vez? Esa es la pregunta. Porque la realidad espiritual y eterna es que una vez que estamos en Él, lo estamos para siempre. Sí, así es. Lo estamos para siempre. Y entraríamos luego ya en un debate, y ya se nos va el tiempo, que sería otro debate a tratar. Pero personalmente soy de los que creen que podemos equivocarnos en el camino, sí, pero que una vez que le vemos, no volvemos a ser iguales nunca más. Así es. Cambiamos para siempre. Así es. Y por eso me cuesta pensar que alguien que le ha visto a Él quiera renegar de Él. Me cuesta creer eso. Podremos tener nuestros mejores momentos, podremos tener nuestros peores momentos, forma parte de Él. Incluso podremos atravesar momentos en los que, por lo que sea, yo conozco personas que hoy en día no se están congregando en ningún sitio porque tuvieron malas experiencias, porque abusaron de ellos. Porque los abusos no son solo sexuales, son de otras índoles. Así es. Yo conozco personas que su pastor iba a su casa y les picaban a la puerta y les decían: oye, este mes no has diezmado, baja que te acompaño al cajero para que saques el dinero y me des el diezmo. Eso es un abuso también, eso es una manipulación. Y ahora, por causa de esos abusos, hay personas que no se están congregando. Pero ¿sabe qué? Cuando usted habla con ellas, cuando usted habla con este tipo de personas, ellos siguen experimentando su comunión con Dios. Y les dicen: yo oro, pero quizás no están preparados para congregarse o no han encontrado el lugar donde vuelvan a querer sentirse cómodos para congregarse. Así es. Pero siguen confiando en papá, Sí. siguen leyendo su Biblia y a veces incluso se pueden llegar a conectar a alguna enseñanza online. Porque creo que aquel que le ve no vuelve a ser igual nunca más. Así es. Cambia para siempre. Así es. Y vuelvo a decir, podremos pasar peores momentos que todos los tenemos. Sí. Pero si le hemos visto, si de verdad le hemos visto, eso no tiene precio. No. Nunca más volvemos atrás. No. Y una persona en su sano juicio no va a renegar de él cuando le ve. No. Porque yo creo que la mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio nunca fue igual No. después de encontrarse con él. La mujer samaritana nunca fue igual. El endemoniado gadareno no fue igual. Saulo de Tarso no fue igual. Y tantos otros que cuando le hemos visto no podemos volver a ser iguales. Sí, no. Por eso la pregunta es: ¿cuán conscientes somos de la realidad eterna en la cual hemos sido posicionados? Porque también le voy a decir algo, y ya acabo con esto, no sé cuánto tiempo me queda, pero tenemos que seguir con la celebración, así que no quiero alargarme mucho más, porque ya les empiezo a ver cara de hambre. Pero es importante entender que cuando nosotros le vemos y somos conscientes de nuestra realidad, cada vez vamos a ser más conscientes que en Él estamos muertos y Él vive a través de nosotros. Así es.
Y que no se trata de cuánto le tenemos que agradar. Yo compartí no hace mucho, y supongo que algunos lo pudieron ver en el grupo de WhatsApp de los grupos que tenemos de la congregación, incluso el de Madrid, compartí un vídeo de Gustavo Lara donde él hablaba de que nosotros no podemos agradarle en todo, pero es el Hijo en nosotros el que le agrada. Así es. Y a veces a nosotros nos han enseñado es que tienes que agradar a Dios con todo lo que haces, y nos esforzamos y no podemos, Así es. porque no podemos, pero es el Hijo en nosotros el que le agrada a Él. Así es. Y por eso es tan importante que nosotros crezcamos en este entendimiento. La realidad del nuevo pacto es una realidad interna, que no se tiene que quedar ahí, que no estoy utilizando esto como excusa, porque al final lo que ocurre en el interior va a acabar expresándose en el exterior. Lo que pasa es que hoy no hemos tenido tiempo de desarrollar esto, pero lo iremos viendo más adelante. Lo que ocurre adentro acaba viéndose fuera. Así es. Pero la realidad del nuevo pacto empieza por el interior. Por eso cuando la gente piensa, el Evangelio viene para cambiarte el comportamiento. No es así. No. El Evangelio no viene para cambiarme el comportamiento. El Evangelio viene para darme vida. Porque estaba muerto en mis delitos y pecados. Y luego es la vida de Cristo en mí la que va a expresarse y a manifestarse, pero va a ser su vida. Así es. Ya no es mi vida, es su vida en mí. Así que abracemos esta realidad, amados. Permitamos que el Espíritu Santo siga enseñándonos, porque aquí al fin y al cabo yo no trato de convencerle absolutamente de nada, porque no estoy para eso. Yo estoy para enseñar simplemente, soy un vaso de barro. Pero quien tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento es Dios. Amén. Quien tiene que hacernos ver es Él. Así es. Él es el que nos tiene que hacer ver. Él es el que quita los velos y Él es el que nos enseña. Porque el mejor maestro que tenemos es el Espíritu Santo. Así es. Permitamos que Él siga enseñándonos de manera que podamos conocerle cada día más y que podamos ser conscientes de esta realidad interna en la cual usted y yo hemos sido posicionados. Amén. Amén, amén. Pónganse de pie, por favor. ¿Aprendimos algo, familia? Amén. Pues vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Y continuamos, todavía no nos vamos. Todavía no nos vamos ni tampoco nos desconectamos. Espérense ahí. Padre, queremos darte gracias. Gracias una vez más por tu amor. Gracias por seguir enseñándonos, por amarnos de manera incondicional y por seguir abriendo nuestros ojos a este entendimiento maravilloso del cual es nuestra realidad en Cristo. Papá, yo oro para que podamos seguir creciendo y ser conscientes de que estamos en Él y que en Él estamos completos para siempre. Nuestra plenitud está en Él. Gracias, Padre bueno, porque hemos sido posicionados en una realidad eterna. Y oro para que cada día podamos ser más y más conscientes de esta realidad. Oro por cada persona que ha recibido esta enseñanza creyendo que el Espíritu Santo nos sigue enseñando y sigue abriendo los ojos de nuestro entendimiento, sigue derribando fortalezas en nuestro sistema de pensamientos y sigue quitando velos para que podamos verte cada día con mayor claridad y nitidez. Padre, te damos a ti la gloria por todo ello. Amén. Y amén. Diga conmigo un fuerte amén. Amén. Muy bien, no desconectamos todavía y usted no se va a sentar tampoco porque, como decíamos, estamos de aniversario, ¿verdad? Celebramos nuestro primer aniversario como familia Gracia y Fe Madrid y estamos agradecidos a Dios por todo este tiempo, agradecidos a Dios por cada uno de ustedes. Y ahora lo que vamos a hacer, lo siento por los que están conectados, les pido perdón, pero vamos a comer, a participar, pero vamos a disfrutar de una hermosa tarta que tenemos aquí. Mire qué hermosa tarta para celebrar nuestro primer aniversario. Un aplauso, por favor. Así que estamos agradecidos a Dios por este tiempo. No sé si vamos a encender la vela, la soplamos. Sí. Sí, estamos. Cherito. También hay un vídeo y quiero. Mechero, Luego el vídeo. Ok. Luego el vídeo, para que lo puedan ver los que están conectados, los compartiremos, pero quiero agradecer a Harumi por el trabajo que ha hecho con este vídeo especial del primer aniversario. Y vamos a ver si lo vamos a poder ver aquí, creo que sí.
Y también, oigan, ¿por qué no soplamos todos la vela y luego vemos el vídeo y celebramos este primer aniversario? Así que a la de 3, 1, 2 y 3. No se apaga, ¿qué pasa? Gracias a todos ustedes. Sí. Gracias a todos ustedes, gracias Manuel. Y a continuación, bueno, creo que vamos. Hay problemas técnicos. Hay problemas técnicos. Así que ahora sí despedimos a los que están conectados. Gracias por haber estado. Seguimos con la fiesta aquí y el vídeo que vamos a proyectar se lo pasaremos luego en redes. Gracias a todos. Fuerte abrazo.